están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Denuncia Bio Bio, un programa que busca visibilizar temáticas relacionadas al medio ambiente, a la sociedad, a temas de género, problemáticas que queremos visibilizar en nuestro espacio. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las demandas que existen respecto al transporte público regulado en el Gran Concepción. Hay demandas por parte de la ciudadanía, quienes exigen un mejor servicio, pero también hay demandas por parte de los trabajadores, de quienes se desempeñan día a día en sus labores, permitiendo entonces poder transportar a personas que utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, para llegar hasta sus hogares, para también llegar hasta algunos puntos de recreación. O sea, es importante, estamos hablando de una necesidad latente, una necesidad real que involucra la mirada no solamente de quienes habitualmente utilizan este medio, sino que también desde las instituciones encargadas de mejorarlo, pero también de aquellos que día a día se ganan el pan, se ganan el alimento y la vida a través de este trabajo. En línea con eso, ¿qué es lo que denuncia la región del Biobío el día de hoy? Bueno, la región del Biobío denuncia, o dicho de otro modo, demanda un mejor transporte público para el Gran Concepción. Y hay que considerar que esta es una necesidad que involucra reflexionar en torno a los desafíos, a los obstáculos y por lo tanto conocer todas las visiones de todos los actores que son parte, ¿no?, de esta problemática. Recordemos que hace algún tiempo ya, a principios de año, comenzó a regir lo que es el perímetro de exclusión, esta nueva regulación del transporte público que en su momento prometía mejorar el transporte a través de mejorar las frecuencias, mejorar las condiciones, mejorar los recorridos, mejorar los tiempos de espera. Y ya casi un año desde esta implementación tenemos que ir viendo balances y tenemos que ir reflexionando en torno a lo que se ha hecho bien, a lo que se ha hecho más o menos y, por cierto, a lo que también falta por hacer. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿esas expectativas se han cumplido? ¿No se han cumplido? ¿Cómo hacemos que se cumplan para que en un futuro efectivamente el transporte público pueda garantizarse con la calidad que así lo requieren quienes lo utilizan? Además de eso, bueno, sumado a lo anterior, ¿por qué quisimos traer este tema a la palestra? Porque la semana pasada vecinos de Talcahuano, de los cerros de Talcahuano, levantaron la voz ya y denunciaron la falta de transporte. Señalaron, por ejemplo, sentir que el transporte público es fantasma en sus sectores, no hay presencia, horas esperando locomoción para poder llegar hasta el centro, hasta la urbe. Situaciones que denuncian los vecinos y que por lo tanto nos presentan este desafío mayor, y como medios de comunicación tenemos que también hacernos cargo. Para ello vamos a hablar en algunos minutos más con dos invitados que gentilmente han aceptado nuestra invitación. Estamos con José Coronado, él es dirigente de la Coordinadora Nacional de Conductores del Transporte Público, y también lo acompaña Carlos Maldonado, dirigente de la línea Chiguayante Sur, secretario de la Federación Unitaria del Trabajador del Transporte. Vamos a estar hablando en detalle, profundizando sobre este tema a continuación.
movimos hasta acá, nos movimos a este otro espacio para poder hablar en profundidad con nuestros invitados, con este panel que nos va a contar parte del día a día, de su trabajo, de los obstáculos, de las deficiencias y por lo tanto de los desafíos, una radiografía a través de la experiencia. Vamos a poner un testimonio, señor director, que es la gráfica que obtuvimos, ¿cierto?, respecto a una declaración por parte de vecinos del sector de los cerros de Talcahuano, que grafica parte de la necesidad que existe hoy. Si no estamos hablando de ninguna otra cosa que el sentir el malestar de vecinos, pero también asociado a lo que sienten los conductores, los trabajadores. A las 6 de la tarde el transporte público se convierte en un fantasma en nuestro sector. Las máquinas dejan de pasar y muchos vecinos quedan atrapados, enfrentando un verdadero aislamiento urbano. A casi un año, desde la nueva regulación, desde el perímetro de exclusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que falta? Y de eso y más vamos a estar conversando entonces con José Coronado. Bienvenido, José, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Y también con don Carlos Maldonado, que también va a entregar parte de su visión respecto a esta problemática. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Bien, y le agradezco la invitación para que sea público la realidad del transporte que tenemos en Concepción, que erróneamente se llama público cuando es privado. Bien, esa es la idea, poder conversar en torno a esta problemática desde la experiencia, desde la mirada de quienes trabajan día a día en esto. Veíamos, José, cierto, parte de las declaraciones de vecinos, de una junta de vecinos, pero son malestares, son sentires que se repiten de manera constante, de manera periódica, no solamente de los cerros de Talcahuano, San Pedro de la Paz, me ha tocado escuchar también Chihuayante, Hualpén, en fin, diversos sectores donde la problemática es la misma. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe esto? Entendiendo que ha pasado un tiempo desde la nueva regulación, desde este perímetro de exclusión, que lo que nos prometía era poder mejorar todas las deficiencias o la mayor parte de las deficiencias que habían en torno al transporte público, como la frecuencia, los horarios, los recorridos, pero estamos viendo que el problema se mantiene. ¿Cuál es el balance o el diagnóstico que ustedes realizan, José? Bueno, la pregunta está muy bien hecha porque es como el tema central de esta película. Esta regulación fue hecha a puertas cerradas entre el Ministerio de Transportes y la parte empresarial del transporte público, las empresas operadoras, excluyendo a dirigentes sindicales, excluyendo a los trabajadores, excluyendo a la ciudadanía. La ciudadanía no tiene idea de lo que es esta regulación, tampoco teníamos idea nosotros los dirigentes hasta que el año pasado vino desde Santiago el ministro Juan Carlos Muñoz a anunciar la entrada en vigencia de este perímetro de exclusión, esta resolución número 29, y con bombos y platillos se anunció en el Parque Ecuador, donde nosotros los dirigentes alzamos la voz. Nosotros los dirigentes dijimos que no habíamos participado de esta regulación y que para nosotros era algo desconocido. Fue implementado al estilo dictadura, donde algunos opinaron, pero los principales actores en este tema, que son los ciudadanos y los trabajadores, no fueron considerados. José, pero a ver, la regulación en sí, ¿cierto? Usted lo dice muy bien. Algunos no conocen mucho perímetro de exclusión, pero ha pasado tiempo desde la implementación. O sea, cuando a ustedes se les comunica esto y los puntos que traía consigo lo que involucraba este perímetro de exclusión, ¿les pareció una buena medida o solo faltó hacer la bajada con ustedes, con los dirigentes? O sea, las medidas que quedan plasmadas en esta nueva regulación, ¿les hacían sentido a ustedes? Es que hay que entender primero que desde el año 2003 ya existe la regulación del transporte público con la resolución 2246, que es lo mismo que esta nueva regulación, pero la antigua tenía garritas y tenía dientes. Esta no. Está hecha a medida para que se pueda vulnerar los derechos de los trabajadores por un lado y vulnerar los derechos ciudadanos. No hay grandes sanciones, no hay acumulación de sanciones, no hay castigos ejemplares para aquellos que no cumplen, porque no olvidemos que el financiamiento del transporte, que se dice ser público, como bien dice Carlos, es realmente privado,
Entonces, este financiamiento viene por parte del Estado al estilo fundaciones, ¿cierto? Donde no se ve la contraparte que se cumpla con los servicios que este perímetro de expulsión anuncia. ¿Cuáles son esos servicios para que se entienda bien? Porque yo entiendo que queríamos aumentar el tema de la frecuencia, de que además el bus, la locomoción, partiera muy temprano por la mañana y terminara muy tarde por la noche. Y por otra parte el tema de los GPS, ¿no? De las cámaras. O sea, ¿qué involucra? ¿Qué medidas trae consigo el perímetro? El perímetro, bueno, tú me dices la frecuencia. Ajá. Esa es la frecuencia, ¿cierto? El trazado, que se respete los trazados. Sí. También la antigüedad de las máquinas, que vaya mejorando. En sí contempla que se cumpla el servicio, pero con letra chica. Ya, ¿cuál es la letra chica? La letra chica es de que antes de la pandemia, la frecuencia en las líneas operadoras, por ejemplo, una línea X, salía una máquina con un mismo destino cada 4 minutos en alguna línea. En otras, que son más largas, cada 8 minutos. Salía una máquina al terminal. Hoy día se le permite a la empresa sacar una máquina cada media hora. Y a esos que trabajaban a 4 minutos pueden salir a 8. Entonces, hay menos frecuencia. ¿Para qué? Porque quieren mantener a los trabajadores esperando en los terminales a veces 1 hora para salir con recorrido, ¿cierto? Para que estén más tiempo en el terminal, para que la empresa pueda contar con máquinas en el terminal para salir. No sé si me explico bien, porque si salen a 4 minutos, va a pasar un lapso que no van a haber máquinas en los terminales y no van a tener qué máquina mandar a la calle. Por lo tanto, van a caer en sanción. Pero ok. Como para prever que no sean sancionadas, se extiende la frecuencia, se amplía, ¿cierto? De 4 a 8 minutos, por lo tanto, siempre va a haber una máquina en el terminal para salir, con recorrido. Pero ese lapso de espera es demasiado prolongado para los pasajeros. No era lo habitual. En vez de mejorar, va a perder ese sistema. Ya, entendido ese punto. Carlos, para también sumarlo a la conversación. Las personas, ¿cierto? Los usuarios, quienes se transportan por medios de locomoción público, hacen sus demandas. Ellos necesitan mayor frecuencia, mayor cantidad de taxibuses, no esperar tanto tiempo, tantos minutos para poder llegar a sus destinos. Hay una serie de demandas por parte de los usuarios. ¿Cuáles son las demandas que ustedes tienen como trabajadores? Porque también hay que mirar la otra cara, la de los conductores, la de los trabajadores que día a día conducen las máquinas y que me imagino que entienden la demanda que existe por parte de la ciudadanía, pero también entienden que uno como ciudadano, como usuario, no se coloca en el lugar muchas veces, o no lo entiendo, no empatiza porque no trabaja en el rubro. ¿Qué nos puede comentar respecto a eso? Mire, yo en cuanto a la ciudadanía tiene toda la razón del mundo, ¿no es cierto?, en reclamar y pedir el servicio que corresponde. Porque es un deber del Estado tener los servicios para servir al mismo Estado, porque resulta que el transporte es para trasladar a los trabajadores. Si no los trasladamos, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a funcionar? En cuanto a la problemática del transporte hoy día, mi visión es la siguiente. Hoy día no tenemos oferta laboral por la sencilla razón de que no hay interés del trabajador, ¿no es cierto?, en trabajar acá porque es muy precario el sistema que tenemos. Primero que nada, ¿no es cierto?, no se nos pagan los sueldos. Tenemos un contrato que es de mentira, que no se cumple ante la ley. Ya, ¿por qué? Porque es que yo necesito hacer esa bajada a la gente para entender. Porque un contrato hoy que día, en lo es? personal, en la línea a la cual yo trabajo, ¿no es cierto?, ¿Ya? le hicimos un petitorio al representante legal, porque nosotros dependemos de la operadora y somos subordinados de ella. No podemos andar, ¿no es cierto?, puerta por puerta ante los dueños de los buses pidiendo alguna mejora por cada trabajador, es imposible. Nosotros tenemos que estar, ¿no es cierto?, relacionados directamente con la ópera, en la cual pedimos, ¿no es cierto?, si ellos quieren cambio, o sea, nos presentaron un proyecto de servicio, pero eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros somos la parte esencial para funcionar. Por lo tanto, pedimos, ¿no es cierto?, de que nos paguen el sueldo que tenemos por contrato, nos paguen el sobretiempo, que afortunadamente en la línea en la cual trabajo, casi a la mayoría, se le paga el sobretiempo, pero solamente
en lo previsional y el resto no se paga. Podemos trabajar mínimo, yo creo que el trabajador en la línea por parte baja, hay gente que está trabajando 80 horas o a lo mejor más. Entonces, significa un dineral que se pierde, porque yo sacaba un cálculo, ¿no es cierto?, entre remuneración que se tiene que pagar, el mínimo, ¿no es cierto?, es el base para cualquier trabajador normal de acá, ¿no es cierto?, de Chile, son 500.000 pesos, se le saca lo previsional, le quedan 407.000 pesos, claro. Y eso bordea casi los 4 millones y tanto en el año, ¿no es cierto?, que no se le pagan al trabajador. Le saqué un promedio de 50 horas mensuales, ¿no es cierto?, quedan 194 y fracción, que total, sacando la previsión, quedan 158.000 y tantos pesos, que significa aproximadamente 2 millones de pesos que no se le pagan en el año al trabajador. Eso significa cerca de 7 millones de pesos que el trabajador no está recibiendo. Es una realidad, ¿no es cierto?, que no la conocen muchas veces por ignorancia el trabajador, que no se da cuenta, como también el público piensa que nosotros ganamos plata porque muchas líneas andan de corbatita, bien decentes. Lo acepto. Pero esa no es la realidad de que nosotros ganamos plata, es mentira. Nosotros ganamos en base al boleto. Y ahí, ¿por qué falta locomoción en la noche? Tenemos 10, 12, 15 horas o más. ¿Se puede obligar a un trabajador? Y nosotros somos comisionistas, ganamos solamente lo del boleto. Ya, sí. Entonces, ahora, voy más al fondo. ¿Qué seguridad le da el Estado, ¿no es cierto?, en no velar porque se trabaje en la hora que corresponde? Un chofer que anda con 15 horas arriba del bus, hablemoslo así, o salió de su casa a las 5 de la mañana y terminó a las 10 de la noche. ¿Qué seguridad tiene usted como usuaria de una persona así? Entonces, aquí tenemos que meterlo profundamente en lo que tenemos que ver y velar, que también es la autoridad, es la culpable aquí derechamente, es transporte, porque de transporte no tenemos el apoyo necesario, lo que nosotros reclamamos, lo que le estoy diciendo, sí. Pero sí lo tenemos de trabajo, porque el Estado está obligado a velar por la seguridad de los chilenos. Sí, Carlos, y un trabajador que esté, claro, 15 horas manejando con todo el estrés o que fuera de la casa, porque esperamos, pero resulta que el sistema de transporte hoy día en la calle, el tránsito, no es lo mismo que 15, 20 años atrás. Claro. Hoy día es estresante totalmente. Y ustedes tienen una responsabilidad, que es que hay vidas. Llevar vidas, trabajadores, estudiantes, niños, jóvenes que se transportan. Ustedes tienen una tremenda responsabilidad y por lo tanto tienen que tener las condiciones para llevar esa responsabilidad que tienen en sus manos. Ahora, usted lo decía muy bien, una de las exigencias, de hecho, hace poco salió la encuesta de percepción del transporte público del Gran Concepción. José, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de revisar los resultados, no sé si era algo que le sorprendiese, no sé, las personas entre las demandas que tienen, lo que piden es eso, mayores frecuencias, sienten que no se ha cumplido, el que el transporte pueda estar presente en altas horas de la noche, entendiendo que hay gente que trabaja hasta tarde, estudiantes que salen de sus instituciones muy tarde por la noche también, entonces es una de las exigencias. ¿Por qué hoy en día no es atractivo para una persona ser chofer de micro? Porque tenemos micro, probablemente tenemos micro, tenemos infraestructura, se pueden traer más micro, pero no hay personal. Claro, es que hay que entender varias cosas porque esta resolución de operación, como la que tenemos hoy día, tiene letra chica. Te permite hacer trazados o recorridos con poquitas máquinas, las justas y necesarias. Entonces, como se amplió la frecuencia, se amplió, entonces se necesitan menos máquinas que antes. Para, entre comillas, cumplir una norma, esa norma la debilitaron. Ya, ese es un punto. El segundo punto que hay que entender muy claro en esto es de que se privilegia el negocio antes del servicio. El transporte público es un servicio esencial para toda la ciudadanía. De la encuesta, nosotros como dirigentes del transporte público, ¿cierto?, organizamos una mesa
que se llama Mesa Regional por el Transporte Público, Mesa Ciudadana Regional por el Transporte Público, donde participan federaciones de estudiantes, la Católica, la de Conce, juntas de vecinos, organizaciones sociales, sindicatos varios, Petro, SASMAR, sindicatos de las universidades, de los trabajadores de las universidades, del retail, Falabella, el mall. O sea, esas instancias de retroalimentación están. Eso está y se le planteó al Ceremi de Transporte, Héctor Silva, a la Ceremi del Trabajo, la señora Sandra Quintana. Se explicó en detalle qué es lo que ocurre en el transporte público. Como bien dice Carlos, es mala la oferta. Los conductores que habían antes se fueron a otro rubro. Se fueron al norte, a las empresas mineras, se fueron al Proyecto Mapa, se fueron a los buses particulares acá, que fuerte, buses Hualpén, por ejemplo. Entonces se fueron a otros lados y se encontraron con la gran sorpresa. ¿Sabe cuál es la sorpresa que se encontraron allá? Que les pagaban el sueldo a fin de mes. El empresario no se quedaba con el sueldo en sus bolsillos. Encontraron que le pagaban las horas extras. ¡Qué maravilla! Era sorpresa porque no funcionaba así. Nunca se ha pagado una hora extra en el transporte público. Y estaba diciendo Carlos recién que las jornadas son de 15 horas. Con la nueva anuncio de extender el servicio hasta las 11 o 12 de la noche, significa que el conductor va a tener que trabajar casi 20 horas diarias. ¿En qué mundo viven? La esclavitud terminó hace años, se abolió la esclavitud. Entonces, la disfrazan, le buscan la manera de que el conductor esté de las 5:30 de la mañana esperando salida hasta, no sé, las 12 de la noche. ¿Cómo eso? ¿Cómo en un país como Chile, la autoridad que está hoy día, esto viene de atrás, hay que ser bien franco en decirlo, esto viene arrastrándose de que se entregó el transporte público de la empresa de transportes colectivos del Estado a los particulares, comenzó la informalidad laboral y comenzó la vulneración de los derechos laborales. Entonces, pero como hoy día, que decimos ser un país emergente, un país ya casi del primer mundo, existe esto acá en el país, porque no solamente el problema de Concepción, es a nivel nacional. Pero acá en Concepción, como hay mayoría de líneas, se expande este tema a toda la ciudadanía. Para no salirme del tema, yo decía que hemos conversado con muchos dirigentes, y ahí llegamos al tema de las comunidades anexas a este gran conurbanación de Concepción, ¿cierto? La intercomuna, los Cerros Talcahuano es un ejemplo vivo. Como bien mostraba en pantalla, a las 6:30 de la tarde ya los buses desaparecen. Desaparecen porque los trabajadores que entregaron a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde ya tienen 12 horas de trabajo. 12 horas de trabajo a cuesta y somos seres humanos, y no somos robots. Claro. Con los tacos, con todo el estrés del caos vial que hay, aquí nadie ha tenido la capacidad de regular el transporte público. Y tenemos Sectra, tenemos el Ceremi Transporte, tenemos la División de Transporte Público Regional. Se gasta cantidades enormes de dinero en pagar personas para que esto funcione y no funciona. ¿Pero por qué no funciona? No funciona porque se privilegia el tema económico, el negocio. Ya. Ante el servicio. Ante el servicio. Y más encima se vulneran los derechos laborales de los trabajadores. A las 2 de la tarde un trabajador ya tiene casi las 8 horas cumplidas, hablando de 8 horas, que ya estamos pasados, ¿cierto? Y tiene la decisión personal si quiere o no quiere seguir trabajando. Porque la ley lo protege. Claro. Entonces, ¿por qué no pagan el sueldo? ¿Por qué no pagan las horas extras? Porque te obligan a recaudar dinero y te obligan a permanecer sentado al volante, ojalá las 24 horas al día, para que tú puedas llegar a tu casa con un dinero decente, que puedas suplir tus necesidades, pago del agua, la luz, el gas, todo lo que se necesita para sacar adelante una familia. Ya. Entonces, nosotros hemos hecho la denuncia. Yo aquí tengo documentos. Héctor Silva, Alan Sepúlveda, Coordinación Nacional del Transporte Público, ministro Juan Carlos Muñoz. Ya, claro. Mire la fecha. ¿De dónde viene esto ya? Del año pasado que estamos... Año pasado, agosto 2023. Junio 2023. Tenemos mucha documentación enviada sobre todo al Ministerio del Transporte. Y el Ministerio del Transporte no sabemos qué pasa. Porque se crea un subsidio nacional para el transporte público, para mejorarlo. Y para que el usuario
el pasajero, el estudiante, la dueña de casa, el trabajador, pague un precio bajo por su transporte. Porque ese no es el precio real, No que es el deberíamos precio real. estar pagando todos, o sea, está muy Está debajo. alrededor de 850 pesos el pasaje real. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se anuncia esto, se hace el financiamiento, ¿cierto? Se paga a las empresas operadoras. Pero al revés de mejorar las condiciones para los trabajadores, es un gasto más grande. ¿Por qué es un gasto más grande? Porque en la tarde-noche ya, como no pasa transporte público, tienen que pagar aplicaciones. Uber, no sé, Didi, o simplemente el estudiante que salió de un certamen en la tarde-noche, oye papá, ¿me podéis venir a buscar? Claro. Y así Situaciones que se la repiten, familia, en se vez de reiteran. beneficiarse con la rebaja del transporte público, con la inversión del Estado, de todos los chilenos, para pagar un transporte público, no está, po. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros aquí le decimos a la autoridad. ¿Qué pasa con eso? Y no son dineros menores, si son casi 4 millones de pesos por cada máquina, todos los meses. Todos los meses, sí. Imagínense que hay señores que tienen 500 micros. Multiplíquelo por 4 millones. Sí, sí, José, grafica muy bien la realidad que a veces uno no se dedica a pensar tanto. Y claro, es parte de la realidad, del día a día, de lo que ustedes como trabajadores de la locomoción experimentan y conocen muy bien. Es parte del rubro. Ahora, Carlos, yo le quería preguntar a usted. Se prevé que dentro de la implementación de esta nueva regulación, del perímetro de exclusión, de una aplicación red regional que hoy nos permite, por ejemplo, saber en qué momento va a pasar la micro, está el tema del pago electrónico, ¿ya? Y usted me decía muy bien que es problema el pago, que ustedes trabajan por boleto cortado, es un tema. ¿Cómo visualizan lo que se podría venir más adelante, el próximo año, por ejemplo, con este pago electrónico? ¿Sería una facilidad, una oportunidad para ustedes? Una oportunidad para tratar de legalizar el sistema que tenemos. Casi la mayoría de los dirigentes estamos claros y necesitamos que llegue luego el sistema de recaudo electrónico. Ya. Porque tendríamos que negociar un sueldo, pero un sueldo digno de acorde a la responsabilidad que se tiene en ser conductor de un bus que traslada personas. Y eso la autoridad yo creo que tiene la obligación de respaldar lo que nosotros decimos. Ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad de que usted dice, ¿no es cierto?, que cuáles son las falencias que hay hoy día en el transporte. El perímetro de exclusión para mí no ha servido para nada, porque no se cumple la normativa. Primero que nada, ¿no es cierto?, si usted vio la televisión, la entrevista, los señores del transporte anunciaron un transporte moderno. ¿Me puede decir que es un transporte moderno hoy día la autoridad cuando no se cumple nada? Primero que nada, la visión personal mía y de varios colegas, hoy día para ser un transporte moderno debemos tener el alcance más o menos de un transporte mirado al extranjero, ¿no es cierto?, donde llega el bus, ¿no es cierto?, deja a sus pasajeros, toma lo que hay y se va. No es posible, ¿no es cierto?, con el sistema que llegó hoy día, que sigamos lo mismo de antes, donde hay buses que se estacionan 20 minutos para traer pasajeros. Ese no es un servicio. Ahora, nosotros como dirigentes tenemos que dejar en claro que tenemos la obligación de prestar el servicio a la comunidad, al usuario, a nuestros ciudadanos que tenemos alrededor. Pero no podemos hacerlo como nosotros queremos por lo que vivimos. Yo creo que hay que ser bien profundo y decir el sistema que ellos implantaron no sirve. Pero a nosotros también lo vendieron la pomada, hablando a los chilenos, que iba a ser el acabose del cambio, un excelente transporte. Y no lo veo. Y eso la autoridad no lo puede desmentir, porque acá está José y varios dirigentes que trabajamos juntos, sentados con la autoridad, el subsecretario y el jefe del transporte a nivel nacional, en lo regional, y lo que vivimos hoy día no es así, porque no se cumple, no hay fiscalización, no hay nada. Sí, yo creo que esa es la idea del programa, poder, bueno, hacer la comparativa, ¿no?, de una expectativa que había
porque Sí. para todos era una expectativa el tema de la nueva regulación del transporte público, el perímetro de exclusión. Ya hay malestar por parte de ciudadanos, hay malestar también por parte de quienes trabajan, de quienes conducen las micros, los buses. Pero también yo quiero, porque se nos está yendo el programa, lamentablemente, se nos pasa volando siempre, Sí. pero terminar en alto, o sea, terminar con soluciones, con una mirada de qué podríamos hacer o cómo mejoramos esto, porque yo me imagino que ustedes como conductores no han perdido la esperanza. O sea, me imagino que no se ven con todos los obstáculos que presentan hoy en día también en el futuro. O sea, me imagino que hay una mirada más allá y también la idea es de proponer, de ser propositivos. Entendemos el análisis que ustedes hacen, las diferentes complicaciones que existen, pero ¿cómo podemos subsanar todas esas situaciones? Carlos quiere aportar, después Mire, suma José. La visión a lo mejor es personal mía, ¿no es cierto? Pero también Ya. tengo colegas atrás, ¿no es cierto? Aquí para solucionar el problema es que nos paguen un sueldo como corresponde. Perfecto, primer Ah. punto. Ujú. A lo mejor nosotros lo vamos a sacrificar por la falta de conductores, pero resulta que vamos a salir a trabajar, ¿no es cierto? Prestar los servicios, vamos a sacrificarlo, pero lo vamos a ir turnando. Pero tenemos la seguridad que vamos a salir y tenemos asegurado nuestro dinero. Hoy día, el tema que tenemos en las tardes. Puede salir un conductor que a lo mejor de aquí, de Chiguayante a Talcahuano, lleva 30 pasajeros, por decirle algo, al menos salvó la pasada para allá, porque él es un porcentaje que gana por la cantidad de pasajeros que llevó, pero a la vuelta trae 2 pasajeros o a veces nada. Entonces, ¿qué pueden exigir? Si yo soy comisionista, si aquí tenemos que ser claros. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Que para mejorar el transporte público tiene que pensar la autoridad en sí, ¿no es cierto?, en que tiene que pagársele un sueldo como corresponde para funcionar. Partiendo de esa base. Exactamente. Y respetando todas las leyes laborales que nos corresponde porque somos trabajadores como cualquier chileno en Chile. Sí, y ¿Ah? yo quiero decir algo en ese Entonces, punto. En ese aspecto, la autoridad está al debe. Ya. Y por último, ¿no es cierto? Aquí, le gusta o no le gusta a algunos colegas, pero tenemos que tener capacitaciones. El trabajador que llega al transporte público, estos son los pasos a seguir. Yo voy a trabajar a una empresa, por ejemplo, voy a Petro a trabajar, ¿no es cierto? Tengo que cumplir ciertos requisitos. Y si no sirve, me echan, me despiden. Claro. Entonces acá, lo que dice José, privilegia, ¿no es cierto?, el negocio. El dinero, ¿qué es lo que le interesa a las operadoras hoy día? Y tenemos que tener muy claro, colocarlo entre paréntesis, es el dinero que podamos hacer, ¿no es cierto?, funcionando. Porque al trabajador le dicen, lo que dan de subsidios, si nos corresponde, ¿no es cierto?, el porcentaje que ganamos por boleto, que tiene que ser eso, ¿no es cierto?, si los pagan, porque en muchas líneas no se pagan las compensaciones tarifarias, que es el congelamiento de tarifa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si ellos lo pagaran como corresponde, no pueden hacer trabajar por vuelta, donde tendríamos que terminar a las 12 del día para sacar lo que nosotros debiéramos ganar, que al dueño de la máquina o por máquina, ¿no es cierto?, dividirlo y tanto nos corresponde a nosotros, ese valor tendríamos que trabajarlo en horarios normales. Así de simple. Y también, ¿no es cierto?, eso atraería también, teniendo sueldo, todo eso, trabajadores. Una cosa muy pequeña. Pregunte a algún trabajador del transporte público si tiene alguna caja de compensación. Es un delito para ellos reclamarle. Yo lo he reclamado en reiteradas oportunidades. Coloquémoslo en una caja. No, imposible, no se puede. No, imposible. No tiene ningún beneficio el trabajador si somos precarios. Sí. Yo pienso que somos limoneros del sistema. Ya. Así de simple. Carlos, fuerte su parecer, su sentir. Pero entonces yo me quedo con mejorar el sueldo, ¿cierto? Sí, Un sueldo digno. que se pague un sueldo. Que se pague un sueldo, una base que ustedes tengan, importante. Y por otra parte, mejorar las condiciones laborales, pero además la capacitación, que a mí me parece clave también. Exactamente, sí. Está muy bien poner ese punto. José, ¿usted coincide o qué añadiría? Sí, yo eso lo hemos conversado muchas veces, yo coincido totalmente con Carlos. Lo que aquí sí yo quería hacer era un ahínco en el tema del sueldo.
el conductor del transporte público debe trabajar por un sueldo, no por comisión, porque la comisión te obliga a competir para cortar boletos. Y esa competencia entre conductores para captar pasajeros termina en accidentes. Las carreras es criminal. que se da. Es un rally. Nosotros tenemos un consenso entre dirigentes, porque somos muy amplios en dirigentes. Hay otras federaciones, la Federación Bio Vivo, que preside don Domingo Portus. Hay muchos dirigentes que no están federados, ni siquiera integrados al trabajo que hacen los otros dirigentes, pero coincidimos en aspectos esenciales. La competencia es criminal. Y eso nosotros lo hemos manifestado en los documentos al ministro, que este sistema es un sistema criminal que obliga al conductor a competir, a saltarse las normas viales, aunque usted diga no, pero es que las normas hay que cumplirlas. No se puede, porque las exigencias del transporte público te obligan a competir, está diseñado para eso. Por lo tanto, ese tema de las comisiones por boleto cortado debe eliminarse y trasladarse todo esto variable a sueldo. Lo mismo que el tema de los subsidios, que es tan difícil que el Ministerio entregue información. Es muy lenta, llega con un desfase de 3 meses. Lo que ganó un conductor no se puede calcular hasta 3 meses después que hizo el trabajo. Incluso hay subsidios que se pagan a cuotas. Usted hizo el trabajo en enero y febrero, la TN de verano que se llama, y se la terminan de pagar por allá por mayo. Pero yo quiero a 2 cositas importantes antes que se termine la hora. Ya, José. Primero, agradecimiento al director nacional del trabajo, a don Pablo. Ya. Porque él dio inicio a una fiscalización nacional a las empresas operadoras donde se determina que el verdadero empleador del trabajador del transporte público no es el dueño de la micro, es la empresa. Y ese es un logro que nosotros logramos hacer a través de la Coordinadora Nacional de Conductores de Chile. Los empresarios reclamaron por las multas que esto les generó, pero no reclamaron contra el fondo. Ellos no alegan que no son los empleadores, porque si lo alegan en tribunales, automáticamente el juez le va a decir, sí, ustedes son los empleadores. Entonces tiene que haber un proceso judicial para que el juez determine esa relación laboral, aunque ya la Dirección del Trabajo lo hizo. Esa es una parte importante. Bien. Don Pablo Centeno nos ha apoyado mucho en este tema y la Dirección Nacional del Trabajo. Ya, sí, es importante destacar esas buenas acciones. Sí. Pero sí, el Ministerio del Transporte está al debe, porque al final muchas personas del Ministerio terminan trabajando en las mismas empresas que ellos financiaron. Ahí hay que poner ojo en ese tema. En tercer lugar, nosotros nos hemos unido con muchos dirigentes, como lo decía anteriormente, y aquí no hay una planificación del transporte público. Los cerros de Talcahuano, me quiero enfocar ahí, los cerros de Talcahuano no tienen conectividad entre ellos. Hay algunos cerros que no tienen conectividad con el Hospital Higueras. Entonces, está tan mal diseñado esto. Y lo mismo ocurre en Chiguayante, que la columna vertebral es, no sé, Ocho Oriente, Manuel Rodríguez, Hualqui. Pero hacia el lado, Chiguayante Sur, una, y la otra es Carlos Galaxia. Para el Valle. Para el Valle. Para el Valle, sí. Entonces, pero nadie se preocupa que haya esa conectividad de los sectores poblacionales. Con el centro de Concepción, con Lirquén, con San Pedro. San Pedro, chuta, discúlpeme, pero ahí ya tengo que tocar. No, pero y ese es el otro tema que, mira, me recordó esa San Pedro. En el área de la zona de ingreso a Santiago hubo un cheque de 2 trenes de carga. ¿Murieron 2 trabajadores de estos trenes de carga? Sí. Y en Santiago se formó una comisión, todo el Ministerio de Transporte, el ministro, ¿cierto? Su secretario, el gobierno en sí. Y los dirigentes de estas empresas de EFE, el presidente de EFE, Sectra, todo el mundo se abocó en ver qué pasó ahí, por qué ocurrió el accidente y buscar las responsabilidades. En San Pedro de la Paz murieron 7 personas. El accidente que usted dice, claro, uno que fue muy, muy trágico, trágico. De un bus. 7 personas, ¿cierto? Por una imprudencia, obviamente, del conductor, que nosotros no defendemos, porque no podemos defender lo indefendible, pero la presión que existe sobre los conductores es enorme.
Hay conductores que a veces pasan por el lugar y ni se acuerdan, porque es tanto esa presión que tiene por el corte del boleto, por recaudar dinero para que el empleador quede conforme, por cumplir con el horario, correr. Entonces, yo digo, ¿por qué en Santiago se forma esta comisión y acá mueren 7 personas y no pasa nada? Donde más, en ese tiempo, un alcalde de San Pedro era el propietario mayor de la línea 23 San Pedro del Mar. Sí, pues sí hubo toda una polémica, claro. Pero ¿por qué acá no se investiga? ¿Por qué no se hace un trabajo así como se hizo en Santiago? Sí. Nos quedamos, José, con ese punto. Se nos está yendo el programa, pero de verdad que yo quiero agradecerles a ambos que hayan podido plantear, ¿cierto? Primero, cómo son las condiciones de un trabajador, de un conductor del transporte público. En segundo lugar, hacer un balance y una radiografía respecto a las principales deficiencias. Y en tercer lugar, también proponer cómo mejoramos esto. Y la idea también es que este programa sirva para visibilizar sus demandas, para visibilizar las demandas de los usuarios, pero también para que se tomen medidas, ojalá en un futuro no tan largo, ¿no? Y esa es la esperanza que también nos queda a todos. Quiero agradecerles a ambos, se nos va el programa. José, algún mensaje final, pero un minuto. Y Carlos, un minuto, por favor. Un mensaje. Primero que nada, quiero decir algo bien puntual. Han habido capacitaciones de conductores por el CENSE y por alguna otra institución, ¿no es cierto? Fundación, que es trabajo para un hermano, ¿no es cierto? Lo último que hicieron capacitaciones. Pero la pregunta, si capacitan para el transporte público, ¿dónde están esos trabajadores? Esa es el interrogante y la pregunta precisa, porque ahí se ve la realidad. Han llegado al transporte público, pero ligeritos se van. Por las condiciones laborales, ¿no? Eso es lo que por eso nosotros estamos diciendo cosas bien concretas, que tienen que verse. Perfecto. José, redondeando todas las ideas, que yo sé que es difícil porque hay muchos aspectos. Sí, mire, hay que contextualizar un poquito. Nosotros, ya lo dijimos anteriormente, nosotros queremos dignidad en el transporte público. Queremos prestar un servicio eficiente y seguro para el conductor y para los pasajeros. Pero para que todo esto funcione, hay que invertir en los trabajadores, protegerlos. En los turnos de la noche, por ejemplo, que salgan hacia cualquier lugar, las máquinas tienen que contar con una cabina de segregación que proteja al trabajador de los asaltos, de las agresiones. Hay un proyecto durmiendo, y aquí me termino, el boletín 12-256-13. Este proyecto que modifica la ley de tránsito, ¿cierto? En el tema de dar seguridad a los trabajadores. Eso no lo tenemos. No hay seguridad para aquel que hace un turno nocturno porque queda solo, muchas veces solo, en sectores poblacionales. Y tiene que andar con miedo. Claro, y es un desincentivo al final. Entonces no hay nadie que proteja a un trabajador. Ni la policía, ni la ciudadanía, ni el empleador. Queda solo frente al mundo. Y se queda botado o empana en un lugar conflictivo, arriesga su vida. Entonces eso es un llamado. Hay que mejorar las condiciones laborales de los conductores para que tengamos un transporte público eficiente, seguro y digno. Eso Perfecto, nos quedamos con ese llamado, esa es la idea de denuncia Bío Bío, poder dar voz y visibilidad a los actores claves en estos temas tan relevantes. Hoy tocó hablar sobre el transporte público regulado, las deficiencias que existen, avances menores, pero se ha destacado una gran cantidad de deficiencias y cómo podemos hacer frente también a todos estos desafíos que se presentan. Gracias, Carlos, gracias, José. No, gracias a usted. Gracias a usted por abrirnos las puertas y hacer visible, ¿no es cierto?, nuestra realidad. Bueno, nosotros estamos contentos, yo estoy contento por denunciar. Aquí se denuncia Bío Bío, Bío Bío está denunciando y esto sirve de ejemplo para todo el país. Sí. Ya en Valparaíso están copiando la idea de que nosotros nos unimos con la ciudadanía a través de esta mesa regional del transporte, la están copiando en Valparaíso los dirigentes, integrando a las juntas de vecinos, a otros sindicatos y a las federaciones. Es que es fundamental porque al final no podemos vernos como enemigos, ¿cierto? Las demandas de los usuarios, de quienes usan el transporte versus los conductores. No puede ser así. Al final, cada uno tiene algo que decir y hay que unir esas miradas en pos de mejorar el servicio. Si al final es mejorar el servicio para todos. Nos vamos, se nos va el programa, nos pasamos de esto bastante, pero el tema lo ameritaba. Muchas gracias a ambos. Gracias a usted. Chao, chao. Chao, chao.